Mi nombre es José Figueroa y el tema que les voy a hablar va a ser sobre la importancia que ha tenido la música en el ámbito cultural y aquí en Chile y cómo ha influenciado en otros grupos en el extranjero. Bueno, para partir, actualmente la mayoría de las personas no le ve la importancia que ha tenido la música dentro de la historia y cultural aquí en Chile, ya que la mayoría escucha música proveniente del extranjero, la cual es música sin un contenido específicamente a tratar, ya que estos grupos la mayoría lo utilizan la música como para el comercio o para venderse. Si por ejemplo vamos a entrevistar, hacer una encuesta a la calle, la mayoría de las personas nos va a decir que escucha música proveniente del extranjero, ya sea en inglés, o etcétera. Y una minoría nos va a decir que escucha música nacional. Bueno, la música, si hablamos del aspecto cultural, donde tuvo la mayor relevancia fue en el ámbito en el periodo de dictadura de Pinochet entre los años 70 y 80. Debido a que ellos utilizaban la música para hacer una crítica social al difícil momento que ellos estaban viviendo. Pero como en ese tiempo no había libertad de expresión, la mayoría de estos grupos tuvieron que irse exiliados, eran perseguidos, eran censurados o eran asesinados. Eh, en- Tenemos ejemplos de grupos cantantes como por ejemplo Víctor Jara, Iyapu, Inti Illimani, Quilapayún, Sol y Lluvia y Los Prisioneros. Para mí el grupo que más tuvo influencia en el ámbito cultural fueron el grupo de rock de Los Prisioneros, ya que ellos utilizaban la música como medio de expresarse frente a la realidad que estaban viviendo ellos durante ese periodo. Y tuvo una gran relevancia en el ámbito de la gente, especialmente en la juventud, ya que ellos se identificaban con la letra de sus canciones. Hay canciones como por ejemplo La Voz de los 80, la cual hablaba sobre la realidad que se estaba viendo en los 80, sobre una alegría triste y falsa, ya que uno podía ver la gente podía ver en ese tiempo que en la tele se veía que todo estaba feliz con los programas como por ejemplo el Festival de la Una, el Sábado Gigante, etcétera. Pero no era tan así, sino que esto eran medios como para distraer a la gente para que la policía de la dictadura pudiera trabajar tranquila y para mantener a la gente distraída y no preocupada de ello. Para, y abstraerse de la realidad que se estaban viviendo en ese periodo se utilizaban esos programas de la televisión. Otra canción muy importante que es importante es el baile de los que sobran, ya que esta es una canción que se identificaba en la mayoría de los jóvenes, ya que después de terminar sus 12 años de escuela, la mayoría de la gente se quedaba sin poder estudiar la educación superior y esa minoría que había solamente era la gente que provenía de la clase alta y la demás gente se quedaba, como dice la canción, pateando piedra, lo cual es decir, no estar haciendo nada. Luego de que se acabó la época de dictadura aquí en Chile, eh, como que la música tuvo un momento de liberación, lo cual ya no, y como no había una presión, ya no era importante así como dedicarse a hablar sobre una crítica social, ya que no había como algo fuerte que estuviera viendo en el país. Como por ejemplo en ese periodo igual habían bandas importantes como eran Los Tres o La Ley, etcétera. Pero igual, pero a pesar de que fueron importantes, no tuvieron la gran relevancia como fueron en los grupos de esos años, ya que ellos trataban como la crítica, la época que se está viviendo. La mayoría de sus canciones se trataban sobre eso. Bueno, si los vamos también al extranjero, por ejemplo, a España hay un grupo de rock que se llama Mago de Oz, la cual tuvo una gran influencia sobre cómo de la música chilena de los prisioneros, ya que esto
ya que este grupo habla sobre como también sobre una época difícil que tuvieron en España en ese momento, que fue el periodo de la Inquisición, la cual fue un periodo donde la Iglesia católica dominaba la mayoría de todo, la cual no dejaba pensar en otras cosas diferentes, como por ejemplo si alguien pensaba distinto, como por ejemplo la ciencia, era asesinado. Eh, en la cual no existía como también una libertad de expresión, solamente era una sola religión y todos debían respetar a esta. Y este grupo también ha obtenido varios premios por el ámbito cultural en que ha hecho el país, tanto en la literatura, en el arte y en la música, etcétera. Bueno, para terminar, me gustaría terminar diciendo que la música durante la época de la dictadura fue un momento donde mayormente los músicos utilizaban como para expresarse el momento de la crítica social, y es donde más hubo cultura, que es lo más importante para mí, es donde esas letras fueron las que más se identificaba con la gente, ya que era lo que se estaba viviendo. Pero ahora actualmente, como la música ha utilizado más como un comercio, me gustaría diciendo que a los músicos se dediquen como a hablar sobre un contenido específico, no solamente utilizan la música como para comercializar y venderse. Bueno, eso es, chao.